¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo más reciente de la guerra comercial de Estados Unidos con China y algunas de las movidas estratégicas que está haciendo Estados Unidos que implican o que involucran también a México en esta guerra comercial y lo que pudiera suceder en los próximos semanas o meses. Vamos a analizar un poco las circunstancias que están ahorita tomando las principales encabezados en la cuestión económica en los diarios o medios de información a nivel mundial, que es muy importante ponerle atención. Como ustedes saben, desde que Donald Trump inició su administración a finales de enero de este 2025, es decir, hace ya está cumpliendo 4 meses, hemos visto cómo Donald Trump declaró una guerra comercial abierta contra China con la idea de cumplir una de estas promesas de hacer Estados Unidos grande de nuevo. Es una promesa complicada de cumplir porque implicaría, es decir, lo que busca Estados Unidos en su guerra comercial contra China es tratar de repatriar o de traer de vuelta la capacidad productiva industrial de Estados Unidos que se fugó hace varias décadas y que se fue a buscar otros lugares donde producir mucho más barato. Primero, hace 60 años se fueron a Japón y otras partes de Asia y después se fueron a China hace quizá 30 años. A partir de ahí, pues China ha crecido muchísimo. Obviamente esto no ha sido casual. Esto se hizo con el beneplácito de los intereses más altos a nivel mundial, como los Rockefeller o los Rothschild, sobre todo los Rothschild, que tomaron a China como su ariete para tratar de dominar o controlar el mundo y arrebatarle la hegemonía económica que tenía Estados Unidos junto con los Rockefeller. En esta guerra de poderes y de familias poderosas, ellos, los Rothschild, tomaron, como ya mencioné, a China como el modelo, es decir, sobre todo en el momento que se desploma la Unión Soviética, porque querían imponer este modelo comunista y socialista de control y de destrucción de naciones y de identidades nacionales, y bueno, pues fracasó por obvias razones. Entonces tomaron como ejemplo lo que sucedió en la Unión Soviética, lo reciclaron en China, y entonces en China le continuó este modelo de ser un país comunista, socialista en lo político, dictatorial y violatorio de los derechos humanos, pero en lo económico convertirse en una economía pues abierta, ¿no?, de libre comercio, para garantizar la prosperidad y que desde esa prosperidad pudieran gobernar o dominar al mundo entero. China hace algunos años, quizá un par de décadas o un poco más, tomaron un proyecto que le denominaron la Franja y la Ruta, que no es otra cosa que tender tentáculos por todo el mundo con la idea de apropiarse físicamente del control del comercio mundial, ahogando economías y países, doblegándolos y sometiéndolos, para que después quedaran totalmente a merced de los intereses de China. Parte de esto era emitir líneas de crédito a países del tercer mundo, a países pobres o en vías de desarrollo, que obviamente no iban a tener la capacidad de pagar tanto los intereses como las condiciones que les imponía China para construir infraestructura, y entonces China se quedaba físicamente con los beneficios económicos de la infraestructura más los intereses de los créditos otorgados. Eso llevó a muchos países prácticamente a la ruina, y China ha ido tomando cada vez más control de esto. Pero llegó un punto donde ya esto se ha ido desmoronando, y sobre todo porque vieron los intereses reales de China de convertirse en un gigante devorador de naciones como fue la Unión Soviética. Cuando llega Donald Trump, tanto en el primer periodo como sobre todo en este segundo, que repito lleva apenas 4 meses, intentó detener a este monstruo que estaba avanzando sin control y que se está colapsando por sus propios errores. El Partido Comunista de China es un especialista en generar propaganda y difundir mentiras a nivel mundial, comprando líneas editoriales de muchos medios en todo el mundo y difundiendo mentiras muy grandes dentro de China, pero afortunadamente hay voces disidentes y medios, muchos a nivel mundial, que están mostrando la realidad de China y cómo está colapsando. Una de estas apuestas locas de China fue financiar a través de los bancos estatales, por ejemplo, a empresas inmobiliarias que crearon miles de edificios en todo el país para supuestamente vender muy caros a una nueva clase económica que se estaba integrando a la sociedad china, de los estudiantes universitarios que resulta que salían de sus carreras y ya no tenían trabajo.
por muchas razones no encontraron trabajo y tampoco tenían dinero para poder pagar alquileres y tenían que regresar a vivir con sus padres, o si estaban viviendo con ellos, pues no moverse de ahí. Muchos de estas ciudades, muchos de estos edificios, de miles de estos edificios, quedaron pues vacíos obviamente, y eso se multiplicó a lo largo de toda China, y hay miles de edificios en decenas de ciudades que son ciudades fantasmas, que de hecho pues, mucha gente que las ha visitado pues lo ha reportado, lo ha informado, como pues hay centros comerciales, escuelas, edificios y vialidades, pues no pasa nada, no hay nadie, son ciudades fantasmas. Y eso ha tenido un impacto gigantesco en la economía de China, pues porque esos créditos no se pudieron pagar, las inmobiliarias quebraron, porque no pudieron vender esos apartamentos, esa deuda la tuvo que absorber el gobierno, y eso ha ido colapsando de manera muy rápida la economía de China. Aunado a eso está la guerra comercial de Estados Unidos contra China, donde los aranceles están hechos precisamente con la idea de equilibrar un poco el déficit comercial que hay de todo lo que manda China a Estados Unidos, que lo manda a un costo por debajo del precio que pudieran competir los productores en Estados Unidos. La idea de Trump era, y ya venía desde el tiempo de Biden e incluso desde el primer periodo de Trump, pero que no se pudo aterrizar por razones que vamos a analizar aquí en México. La idea era relocalizar todas las plantas de producción, aunque Donald Trump desde su primer periodo, y ahora lo retoma en el segundo, ha querido que las plantas de producción que están en China, de todas las marcas norteamericanas, de todo lo que se puedan imaginar que se fabrica en Estados Unidos, bueno, más bien donde en Estados Unidos están las sedes corporativas de esas marcas, desde los tenis, ropa, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, todo lo que ustedes saben que tiene marcas norteamericanas pero que se produce en China. La idea de Donald Trump es traerse esas plantas productivas a territorio norteamericano para generar empleos y derrama económica e impuestos en Estados Unidos. Por supuesto que las marcas le dicen al gobierno de Donald Trump: es imposible que yo me traiga mi planta productiva a Estados Unidos, porque yo, si voy a producir un foco, por ejemplo, vamos a hablar de General Electric. Un foco de marca General Electric puesto en Estados Unidos a lo mejor cuesta, pues, no sé, $2, por si algo, ¿no? 2 o 3 dólares. Bueno, vamos a suponer que $2. No tengo idea, pero vamos a poner un número. Pero ese bombillo, ese foco, su costo de producción en China quizás sea de pues 10 centavos de dólar, ¿no? Más el costo de traerlo, a lo mejor ya puesto en Estados Unidos cuesta $1, ¿no? Con todo lo que implique. Y lo venden en $2, entonces hay una derrama de $1 que es la ganancia del punto de venta, de costo operativo de la misma marca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si ese bombillo, ese foco se produce en Estados Unidos, a lo mejor el costo de producción no es de 10 centavos de dólar, sino a lo mejor es de $2. El mismo foco, el costo de producción. Para obtener una ganancia se tendría que vender quizá en $5. Para obtener la misma ganancia quizá de $1. Pero resulta que la gente que está acostumbrada a comprar o a pagar un foco en $2 no lo va a pagar en 5, quizá porque ni siquiera lo pueda pagar, o porque no está dispuesta a hacerlo, por muy patriota que sea. Ese es el tipo de cosas por las cuales es inviable que las plantas de producción se traigan a Estados Unidos, porque los costos de producción por los salarios y todo tipo de gastos que implica, y los servicios eléctricos, etcétera, son mucho más altos, entonces es inviable. ¿Cómo iba a funcionar la guerra comercial contra China? De una manera muy simple, relocalizando, trayéndose todos esos plantas de producción a México, dado que México es un territorio que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y por la vecindad, por la cercanía territorial, y además el costo de producción en México puede ser hasta menor que en China, porque aquí se pagan salarios más bajos que en China, o aunque fuera el mismo costo, pero se ahorra el tiempo y el costo del traslado desde China hacia Estados Unidos. Aquí simplemente se puede pasar por tierra y en 1, 2, 3 horas está en su punto de venta del producto. Todo eso abarataría los costos, y a lo mejor ese mismo bombillo, ya en lugar de costar $2, podría costar $1.50, y de todos modos dejar el mismo margen de ganancia. ¿Por qué razón esto no cuajó? Esto se viene hablando desde el 2023, hace 2 años, y esto era lo que se conocía como el nearshoring, esta cercanía de la producción o la relocalización de la producción. Bueno, pues no funcionó, pues porque López Obrador se dedicó a dinamitar este proyecto
porque, pues por todas las locuras que hizo, porque con los pactos que hizo con el narcotráfico, impidió que hubiera las condiciones de seguridad para que una inversión fuera segura en México, y además remató en el 2024 con la propuesta de eliminar por completo el poder judicial y que quedara totalmente controlado tanto por Morena como por él, por el gobierno y por el narcotráfico. Entonces, un país que no tenga un legítimo poder judicial que garantice la legalidad en cualquier actividad económica o productiva, pues obviamente ahuyenta las inversiones. Esa es la razón por la cual este proyecto ahorita está en pausa y Estados Unidos le urge resolver este problema en México, porque de lo contrario la guerra comercial con China no va a llegar a ningún lado, más que pues hacer un zafarrancho del cual después todo el mundo se burlaría de Donald Trump porque solamente hizo un aspaviento contra China y no lo consiguió aterrizar en nada benéfico. Precisamente por eso es que necesita Estados Unidos que se restablezca el orden judicial en México, y es por la razón que está presionando al gobierno de Sheinbaum para que deseche la reforma judicial de alguna manera, y es la razón por la cual Marco Rubio hará doblegar a Claudia Sheinbaum, obligarla a que se deshaga, desconozca o anule, posponga, como ustedes le quieran llamar, esta mamarrachada de la reforma judicial y se restablezca pues el orden jurídico como estaba previo a la reforma. Bueno, esta guerra tiene mucho sentido de parte de Estados Unidos porque efectivamente hay un problema muy grave con China. China sí es el mayor riesgo a nivel mundial en todos los sentidos. Es el principal enemigo de la humanidad y forma parte de un bloque que ustedes conocen, que nosotros le dimos mucha cobertura aquí al principio, hace 12 años, cuando iniciamos nuestro sistema de información, el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y nosotros veíamos con muy buenos ojos este bloque de naciones llamado BRICS, que son las iniciales de cada uno de los países que lo componen. Son 5 letras porque son 5 países. La B es Brasil, la R es Rusia, la I es India, la C de casa es China y la S es de Sudáfrica, por eso se llama BRICS. Estos BRICS representan prácticamente la mitad de la población del planeta oficialmente, porque hay un dato ahí interesante que ha salido público, que la población de China, de los famosos y legendarios 1.400 millones, pues realmente no existen. Ese es un tema muy interesante que después en otro video se los puedo desarrollar más a detalle, pero es un dato muy interesante que está saliendo por todos lados, que es una ficción y que no existe, ni siquiera llegan a 1.000 millones de habitantes en China, y hay razones que yo he ido investigando y que me comprueban que esto es así. Es muy interesante este dato, pero bueno, oficialmente estamos hablando de que los BRICS son el 45% de la población mundial, quizá un 28, casi 30% de la actividad económica, también mundial, y geográficamente también representan una parte bastante grande del territorio planetario. Bueno, cuando estos BRICS se forman, que fue por ahí del 2012 más o menos, y nosotros le dábamos seguimiento a partir del 2013 y 2014, era porque los BRICS representaban un contrapeso ante el gobierno perverso y malvado de Estados Unidos encabezado por Obama. Y nosotros decíamos cualquier cosa que vaya en contra de los intereses de Obama es bueno para la humanidad. Cuando Obama se va del gobierno en 2016 y entra Donald Trump, bueno, pues ya los BRICS ya no eran la alternativa, ya lo era el mismo Estados Unidos porque se habían deshecho de este gobierno perverso encabezado por Barack Obama. Ahora los BRICS como bloque pues tienen diferencias internas también que se están ahí peleando, específicamente de China contra la India por este conflicto de la India con Pakistán, porque Pakistán es un estado controlado por China y China está atacando a la India a través de Pakistán. Esto es algo muy complicado. Y lo que está haciendo Estados Unidos, o sea, Donald Trump, es una jugada muy interesante, muy inteligente, que yo les había comentado en algunos videos hace tiempo, para tratar de como dividir a los BRICS. ¿Cuál es la jugada de Donald Trump? Bueno, es arropar a Rusia, atraerla a su esfera de influencia, o al menos ustedes saben que Vladimir Putin y Donald Trump pues llevan una buena relación desde el primer periodo de Trump, y ahora pues con el pretexto de la guerra de Ucrania, Donald Trump ha tratado de incluso no solamente no condenar a Rusia, sino apoyarla en su demanda y decirle a Ucrania lo que Rusia te arrebató territorialmente, pues ya lo perdiste, y además ahora me debes dinero y yo te lo voy a cobrar a través de las tierras raras que tú tienes, en fin, pero tratando de llegar a un acuerdo de paz en el que ahora incluso está involucrado el Papa León
G14, norteamericano también, por supuesto, con quien va a ser seguramente una gran mancuerna Donald Trump. Entonces, lo que está haciendo Trump es tratar de jalar a Rusia, porque el principal, aunque ustedes no lo crean, todo el mundo pensaría que el principal aliado de Rusia pues es China, pero realmente China lo que quisiera con Rusia sería devorársela, porque oficialmente China tiene 10 veces más población que Rusia. Eso cuando menos lo repito una vez más, oficialmente. Pero territorialmente, pues China debe caber 3 o 4 veces dentro de Rusia. Entonces, para China sería algo muy apetecible poder tomar, si no toda Rusia, cuando menos una parte bastante grande de territorio, y lo quisieran hacer. Se han portado aparentemente como aliados y amigos, aunque siempre se han visto con desconfianza, incluso desde el tiempo de Stalin y de mitad del siglo XX o desde antes. Pero ahora el peligro pues es precisamente que este monstruo llamado China, como lo mencioné al principio, que está queriendo devorar países, pues también Rusia peligra. Y entonces lo que quisiera hacer Donald Trump es tratar de aliarse con Rusia para evitar que China se siga expandiendo. Y por el otro lado también está tratando de influir en otros países. Ahora, desgraciadamente, Brasil pues está gobernada por Lula, que ya estuvo en la cárcel por corrupto y que en Brasil regresa y va a dejar otra vez en un estado calamitoso a Brasil, porque pues, obviamente él no está generando ningún beneficio para su país, y eso quizá le abra una puerta a Donald Trump para poder influir y tomar el control, digo, no directamente, pero me refiero a influir cuando venga la sustitución de Lula y volver a impulsar a gente alineada al partido de Bolsonaro. Pero eso será más adelante. Acabamos de ver el zafarrancho que hubo en la Casa Blanca con el presidente de Sudáfrica, otro integrante de los BRICS precisamente, donde Donald Trump le echa en cara pues el genocidio blanco que está sucediendo en Sudáfrica, permitido por un presidente negro, que ahora pues, es al revés. Antes decían, cuando estaba el apartheid, la minoría blanca gobernaba todo el país y que pues podía pasar cualquier cosa contra los negros y no pasaba nada. Pues ahora es al revés. Ahora los granjeros blancos son los que están siendo masacrados para que la población negra se tome estos territorios a la mala, literalmente, y eso fue lo que le echó en cara a Donald Trump al presidente de Sudáfrica. Entonces Donald Trump está tratando de influir para desbaratar ese grupo llamado los BRICS, pero si le quita al menos, porque China lo que está tratando de hacer es juntar a más países satélites de ellos, que ya los tiene bajo este control que ya mencioné al principio, con la idea de ir expandiendo sus tentáculos y hacer como que este bloque es mucho más fuerte de lo que es realmente. Pero lo que quiere, de hecho lo que le acaba de ofrecer Donald Trump a Rusia pues es algo muy atractivo. Si Rusia logra la paz con Ucrania en las condiciones que les está ofreciendo Estados Unidos, y aún si esta paz se firma en el Vaticano como lo está proponiendo el Papa León XIV, esto para Donald Trump sería un triunfo político, geopolítico para él y para el Papa, al que quiere posicionar para que se convierta en su aliado. Y esto sería muy interesante porque Donald Trump le dijo: podemos hacer grandes negocios con Rusia y Rusia puede venir a vender aquí muchas cosas, y por supuesto que todo el mundo quiere entrar al mercado norteamericano, que es el de mayor capacidad económica, el mayor consumidor a nivel mundial, y Rusia ha estado bloqueado del mercado norteamericano por las sanciones de la guerra. Entonces, si Estados Unidos le ofrece esa entrada, es mucho más atractivo para Rusia entrar al mercado norteamericano que al mercado chino, eso sin duda. Entonces sería como un incentivo que les está abriendo la puerta Donald Trump a Rusia para separarse o alejarse de China, ¿no? Lo cual es una jugada pues muy interesante que ojalá que funcione bien. Todo esto, esta guerra comercial, como decía al principio, no va a funcionar a menos que México sea parte estratégica de esta medida para que venga aquí las inversiones. Para que eso suceda, México tiene que estar controlado, es decir, descabezado de los grupos de narcotráfico, y que el gobierno vuelva a tener el control. Para que eso suceda, necesita necesariamente el apoyo financiero, económico, militar y de inteligencia de Estados Unidos, de Donald Trump, y que el gobierno de México, encabezado por Claudio Sheinbaum, aunque sea de manera ilegal, pero en la forma, pero pues al final de cuentas lo está ejerciendo el poder, bueno, dice que ejerciendo, pero me refiero que es la presidente, ella tiene que aceptar y cooperar con Donald Trump. Y la parte fundamental es deshacerse de la reforma judicial. Este terremoto político, mundial, económico, va a tener
uno de sus protagonistas en México. Pero este es el México, la peor versión de México que hemos tenido en la historia. Para que esto pueda fructificar y México pueda tener este beneficio, necesita deshacerse de todo el cáncer que lo está matando. Ese cáncer se llama Morena, López Obrador y narcotráfico. Extirpado este cáncer, que es lo que le está proponiendo Donald Trump a México, bueno, a Claudia Sheinbaum, entonces ahora sí, ya extirpado el cáncer, puede venir acarretadas millones de dólares de inversión y la generación de millones de empleos y la prosperidad económica. Eso es algo que va en contra del modelo político y social de Claudia Sheinbaum. Por eso también ella es reacia a ello. ¿Por qué? Porque ella no está buscando la prosperidad de nuestro país, ni la bonanza económica, porque en el momento que venga una bonanza económica para México, Morena se queda sin votantes. Y Morena, aparte de que yo creo que va a desaparecer pronto, espero, porque yo creo que el siguiente paso de Donald Trump va a ser de declarar a Morena como un organismo delincuencial, como una organización delincuencial. Es decir, aunque sea un partido político, la pueden declarar como una organización aliada que ha tenido tratos con el narcotráfico, como es real, y por lo tanto se le declara como una organización criminal y sería como el tiro de gracia para Morena. Claudia Sheinbaum no quisiera ver un México próspero porque se queda sin votantes. Ellos dependen de las dádivas que le están dando a la gente para que viva al límite de la miseria sin morirse de hambre, pero con lo suficiente para que no puedan prosperar, pero tampoco morirse de hambre, para que estén expensas de sus ayudas económicas y entonces se conviertan en rehenes electorales. Eso es lo que quiere Morena, lo que quiere Sheinbaum, y eso es lo que va a tratar de impedir Donald Trump. Así que bueno, la situación está ahorita en un punto de quiebre en todos lados. China está pasando por su peor momento económico, no va a poder aguantar la presión de la guerra contra Estados Unidos, la guerra arancelaria. Muchas de las fábricas en China están paradas porque no están exportando los productos que tienen, unos ya fabricados y otros por producir, que ya tienen, que tenían destinados al mercado norteamericano, y están queriendo muchos de esos productos, para que no se les queden, meterlos al mercado interno en China, pero eso está causando otro problema porque hay una línea de empresas, de miles de empresas o de fábricas chinas que están enfocadas exclusivamente a la exportación. Y hay otras miles de empresas que solamente están hechas y especializadas en el mercado interno, en producir para los chinos. El problema es que cuando estas empresas especializadas con una capacidad industrial para la exportación empiezan a producir para el mercado interno, desplazan, o sea, es decir, ese fenómeno que hemos visto a nivel mundial de que las fábricas chinas han desplazado a las fábricas locales de muchos países llevándolos a la quiebra porque están compitiendo en condiciones desleales financiadas por el gobierno de China. Eso mismo ahora estaríamos viendo, o estamos viendo, ya está sucediendo, dentro de China. Están recibiendo una sopa de su propio chocolate porque muchas de estas fábricas estaban montadas para exportar, ahora están dando esos productos al mercado interno a un menor precio de lo que le cuesta al productor local y están matando a esas empresas. Entonces está generándose un problema gigantesco para China que no van a poder soportar mucho tiempo, y a China le conviene arreglar sus diferencias con Estados Unidos. Y a Estados Unidos le urge, para ganar esta partida necesita tener el control de México para garantizar que se puedan traer aquí las inversiones, porque cada minuto cuenta, cada día cuenta, y entre más se alargue esta situación, también Estados Unidos está saliendo afectado. Por eso la presión de Estados Unidos es total contra México, y ojalá que acaben doblegando más todavía a Sheinbaum para que ella acepte romper sus lazos con López Obrador, con el narcotráfico y con Morena, y a Morena pues que lo declaran una asociación criminal, una asociación delictiva, para que desaparezca del panorama nacional, porque además, como creo que va a pasar, va a venir el gobierno de Estados Unidos a través del secretario de Estado y de el Departamento de Justicia a exigir la extradición de muchos políticos en Morena, y con eso yo creo que les van a dar el golpe mortal que esperamos. Y el primero que espero que estén solicitando, que va a ser el que más le va a costar a Claudia entregar, pues va a ser al mismo López Obrador. Estamos viviendo un momento histórico, vamos a ver qué va a pasar. El hecho de la llegada también del Papa León XIV pues va a ser un factor que va a inclinar la balanza en favor, creo yo, de Donald Trump en muchas de las jugadas, pero el mismo Papa León XIV va a estar beneficiado de tener de su lado pues, al hombre más poderoso del mundo, políticamente hablando, como es Donald Trump. Y el hombre más poderoso del mundo, moralmente hablando, que es el Papa, pues Donald Trump lo quiere tener también de su lado. Así que vamos a ver, yo creo que una alianza que esperemos que sea en beneficio de la humanidad, como lo fue la alianza que hicieron Ronald Reagan y Juan Pablo II a lo largo de la década de los 80, de 1980,
que toma el poder Ronald Reagan hasta el 88, que termina. A lo largo de esa década fue suficiente, en esos 8 años, para que se lograra tirar a la Unión Soviética, se desplomara el modelo económico y político de la Unión Soviética, se liberaran los países que estaban bajo la cortina de hierro y se demostrara el fracaso de ese modelo. Esperemos que ahora suceda lo mismo con la alianza de Donald Trump con el Papa León XIV para destruir a esta nueva Unión Soviética, este nuevo monstruo enemigo de la humanidad que es China. Esperemos que nos toque verlo y yo confío que así será. Les agradezco como siempre el favor de su atención. Ya saben que para poder seguir realizando este tipo de videos, de programas, necesitamos su apoyo económico, material, sus oraciones por supuesto, y también pues su apoyo material. Aquí en la descripción del video vienen los datos bancarios a través del cual pueden hacer sus donativos desde lo que quieran, $1, $2, $5, lo que ustedes puedan y tengan a bien realizar. También si están fuera de México pueden apoyarnos en nuestra cuenta de PayPal, que aquí aparece también. Y aquí viene la página también o las páginas donde pueden adquirir productos que son para su beneficio, desde los discos que grabé hace ya 4 años de cantos religiosos y cantos a México, como también pueden entrar a nuestra página de Family Natural All para conocer nuestra línea de productos de limpieza y de cuidado personal, y si les interesan y están dentro de México se los podemos enviar a cualquier parte de la República por paquetería. También si les interesa distribuir nuestra línea de productos lo pueden hacer, nos contactan, aquí en la página hay un formulario de contacto, nos escriben y ya nosotros les damos la información para que ustedes se puedan convertir también en distribuidores de nuestra marca y tengan un beneficio, no solamente llevando un producto de calidad a quien les haga favor de comprárselos, sino para ustedes que tengan también una ganancia económica por hacerlo. Pues como siempre les agradezco nuevamente el favor de su atención y esperemos vernos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.